Hoy vamos a hablar de un tema que genera mucha confusión, mucho miedo y muchos problemas cuando el SAT inicia una revisión, la materialidad fiscal. Si tú tienes un negocio, una empresa, o incluso si trabajas como profesionista independiente, este tema te afecta, aunque no lo sepas. La materialidad fiscal no es algo nuevo, pero en los últimos años el SAT le ha dado muchísima más importancia, y para el año 2026 va a ser uno de los principales criterios de fiscalización. Muchas personas creen que mientras tengan una factura y hayan pagado, ya cumplieron con el SAT. Y aquí quiero decirlo muy claro desde el inicio. Tener una factura no garantiza que el SAT te acepte un gasto. El SAT quiere algo más, quiere pruebas de que la operación fue real. Y de eso se trata la materialidad fiscal. Hoy veremos los siguientes temas. ¿Qué es materialidad fiscal? ¿Qué es lo que revisa el SAT? Errores más comunes. Algunos ejemplos reales. Y cómo prepararte para evitar problemas con el SAT. Bueno, esperamos que este tema sea de interés y ayuda. ¡Comenzamos! Vamos a empezar por entender qué es realmente la materialidad fiscal, pero dicho de una forma sencilla. Cuando el SAT habla de materialidad fiscal, lo que está preguntando es: ¿esta operación realmente ocurrió? ¿El servicio realmente se prestó? ¿El producto realmente se entregó? ¿Y tuvo sentido que esta empresa lo contratara? No se trata solo de papeles. Se trata de demostrar que hubo una actividad real, con personas reales, trabajando en algo concreto. Por ejemplo, si una empresa dice que contrató un servicio de sistemas, el SAT se pregunta, ¿quién hizo ese trabajo? ¿Desde dónde lo hizo? ¿Con qué conocimientos? ¿Con qué herramientas? ¿Y qué resultado obtuvo la empresa? La materialidad fiscal existe porque durante muchos años hubo empresas que simulaban operaciones. Empresas que facturaban servicios que nunca prestaron. Empresas que no tenían empleados. Empresas que solo existían en papel. El SAT está poniendo especial atención en operaciones simuladas, empresas fachada y deducciones sin un sustento real. Por eso hoy, ya no se conforma con documentos fiscales. Quiere entender la historia completa detrás de cada factura. Vamos a continuar viendo porque factura es diferente a materialidad y es aquí, donde varias empresas llegan a fallar y presentan problemas. Una factura es un comprobante fiscal. Sirve para cumplir con un requisito legal. Pero la factura, por sí sola, no prueba que algo pasó. La materialidad fiscal es la prueba de que la operación ocurrió en la realidad. Te lo explico con un ejemplo muy simple. Si yo tengo una factura de un servicio de capacitación, el SAT no solo quiere ver el CFDI, quiere saber quién dio la capacitación. ¿Cuándo se dio? ¿A quién se le dio? ¿Qué temas se vieron? ¿Hubo material? ¿Hubo asistentes? Si no existe esa información, el SAT puede decir: la factura existe, pero el servicio no está comprobado. Y cuando el SAT llega a esa conclusión, el gasto se vuelve no deducible, aunque esté pagado y facturado. Ahora vamos a hablar un poco del tema. ¿Qué revisa el SAT? Y lo que podría ser considerado un error. Algunos ejemplos comunes y preguntas puede hacer el personal del SAT. Todo esto para poder ayudarte a que estés mejor preparado y tengas todo en orden. Infraestructura. Primero, el SAT revisa la infraestructura. Esto significa preguntar si el proveedor tenía un lugar físico, oficinas, equipo o herramientas para trabajar. Por ejemplo, si una empresa factura servicios administrativos, el SAT se pregunta: ¿desde dónde trabajaban? ¿Tenían computadoras? ¿Tenían sistemas? ¿Tenían un espacio para operar? Si el proveedor no puede demostrar esto, el SAT empieza a dudar de la operación. El SAT normalmente no pregunta, ¿tenía computadoras? Lo que pide es algo como, proporcione la documentación que acredite que el proveedor contaba con la capacidad material, técnica y humana para prestar los servicios facturados. ¿Cómo se demuestra que el proveedor tenía oficinas? El SAT espera ver documentos. Por ejemplo,
Contrato de arrendamiento del proveedor. Recibos de luz, agua o internet a nombre del proveedor. Fotografías del lugar de trabajo. Domicilio fiscal activo y localizable. Constancia de situación fiscal del proveedor. Tú como cliente no siempre tienes todos estos documentos, pero el SASAR espera que tengas algún nivel de evidencia razonable. ¿Cómo se demuestra que tenía equipo y computadoras? Aquí el SAT revisa cosas como que el proveedor tenga activos registrados, gastos relacionados con operación, facturas de equipos de cómputo, software, servicios de Internet, evidencia de uso de sistemas, correos electrónicos, accesos a plataformas, reportes generados por sistemas. Si una empresa factura servicios administrativos pero no tiene gastos operativos, eso prende una alerta inmediata. ¿Y si era home office o servicio digital? Este punto es muy importante y genera mucha confusión. El SAT sí acepta home office o trabajo remoto, pero aún así pide evidencia. Por ejemplo, contratos donde se especifique que el servicio es remoto, correos electrónicos de trabajo, entregables digitales, uso de plataformas Drive, ERP, CRM, etc., bitácoras, reportes o registros de actividades. No basta decir, trabajaban desde su casa. Eso no prueba nada para el SAT. ¿Qué pasa si no se puede demostrar la infraestructura? Si el SAT concluye que el proveedor no tenía infraestructura, no tenía medios para prestar el servicio, entonces el SAT puede decir, la operación no se acredita como material, y eso implica no deducibilidad del gasto, rechazo del IVA acreditable, multas, actualizaciones y recargos, aunque el servicio sí se haya pagado. Personal. Después, el SAT revisa el personal. Aquí se pregunta, ¿cuántas personas trabajaban en esa empresa? ¿Estaban dadas de alta? ¿Ese número de personas era suficiente para el servicio facturado? Por ejemplo, una empresa que factura millones en servicios, pero solo tiene una persona registrada, es una alerta muy clara para el SAT. ¿Cómo formula el SAT la solicitud? El SAT normalmente escribe algo como: proporcione la documentación que acredite que el proveedor contaba con el personal suficiente y capacitado para la prestación de los servicios facturados. Esa frase es clave. Personal suficiente y capacitado. ¿Cómo sabe el SAT cuántas personas tenía el proveedor? Aquí es donde entra la parte fuerte del SAT. El SAT no te pregunta, el SAT ya sabe. Cruza información con IMSS, Infonavit, declaraciones de nómina, CFDI de nómina, SUA, REPSE si aplica. Si una empresa factura millones pero solo tiene 1 o 2 trabajadores registrados, eso genera una alerta automática. ¿Qué documentos pide el SAT para demostrar el personal? En el requerimiento, el SAT puede pedir cosas como documentación típica solicitada, relación de trabajadores que participaron en el servicio, CFDI de nómina del periodo, contratos laborales, alta ante el IMSS, evidencia de pagos de nómina, organigramas, descripción de puestos y funciones. No siempre piden todo, pero si esperan coherencia. ¿Y si el personal no era empleado directo? Este punto es clave. Si el proveedor subcontrataba freelance, usaba personal externo, el SAT espera ver contratos de prestación de servicios, facturas de esos terceros, evidencia de pagos. RPC vigente si aplica. Relación entre el servicio subcontratado y lo que te facturaron a ti. Si no hay documentos, el SAT asume. No existió el personal necesario. ¿Qué busca el SAT realmente? El SAT se hace preguntas muy concretas. ¿El número de personas es lógico para el servicio? ¿El tiempo trabajado coincide con lo facturado? ¿Las funciones del personal coinciden con el servicio? ¿Existe evidencia de que esas personas trabajaron, por ejemplo,
No es lo mismo facturar servicios contables con una persona que con un equipo de 5 personas trabajando todo el mes. ¿Qué pasa si no se puede demostrar el personal? Aquí viene la consecuencia. Si el SAT concluye que el proveedor no tenía personal suficiente o no puede demostrarlo, entonces desconoce la operación, rechaza la deducción, rechaza el IVA acreditable, aplica multas y recargos, aunque el servicio se haya pagado. Cuando el SAT revisa el personal del proveedor, no busca listas inventadas ni explicaciones verbales. Busca evidencia oficial, nóminas, registros, contratos y congruencia. Si una empresa factura servicios grandes, pero no tiene personas suficientes para realizarlos, el SAT asume que la operación no fue real. Luego, el SAT revisa los activos del proveedor. Cuando hablamos de activos, nos referimos a todo aquello que la empresa necesita para poder prestar el servicio. Vehículos, maquinaria, equipo de cómputo, licencias de software, herramientas especializadas. ¿Qué busca el SAT cuando revisa los activos? El SAT se hace una pregunta muy sencilla. ¿El proveedor tenía los bienes necesarios para poder realizar el servicio que facturó? No busca lujos, busca coherencia. ¿Cómo verifica el SAT los activos? El SAT no va físicamente a revisar la empresa en la mayoría de los casos. Lo que hace es cruzar información documental y fiscal, revisa, por ejemplo, declaraciones, CFDI emitidos y recibidos, deducciones, registros contables, cruces con otros contribuyentes. ¿Qué documentos espera ver el SAT? Dependiendo del tipo de servicio, el SAT espera ver evidencia como documentos comunes, facturas de compra de activos, contratos de arrendamiento, licencias de software, comprobantes de pago, registros contables de activos, gastos relacionados con mantenimiento, seguros. En algunos casos no siempre te piden todos, pero sí esperan que existan. Si una empresa factura servicios de sistemas, el SAT espera que tenga computadoras, software, licencias, servidores o herramientas técnicas. Si una empresa factura servicios de transporte, el SAT espera que tenga vehículos propios o arrendados. Si una empresa factura servicios de construcción, el SAT espera maquinaria, herramientas y equipo. Si no hay relación entre el servicio y los activos, el SAT desconfía de la operación. ¿Y si los activos eran rentados o prestados? Esto pasa mucho y sí es válido, pero debe demostrarse. El SAT espera ver contratos de arrendamiento, facturas por renta, pagos realizados. Relación entre el activo y el servicio, decir, la maquinaria era prestada. No es prueba suficiente. Si el proveedor no puede demostrar que tenía los activos necesarios, el SAT concluye que no tenía la capacidad material para prestar el servicio, y eso lleva rechazo de la deducción, rechazo del IVA, multas y recargos. Después de revisar infraestructura, personal y activos, el SAT analiza si la operación fue real. Este punto ya no basta con documentos fiscales. El SAT quiere ver hechos. ¿Qué significa operación real para el SAT? Una operación real es aquella donde el servicio se prestó, el trabajo se realizó, hubo interacción entre proveedor y cliente. Existen resultados verificables. No basta con factura, contrato, pago. ¿Cómo pide el SAT probar la operación real? El SAT suele solicitar algo como: proporcione la documentación que acredite la materialidad de las operaciones. Esa frase engloba todo. ¿Qué considera el SAT como evidencia de operación real? Ejemplos de evidencia válida: contratos firmados, correos electrónicos, minutas de reuniones, reportes de avance, entregables, bitácoras de trabajo, fotografías, archivos digitales, registros de acceso, resultados obtenidos. No importa el formato,
Importa que exista y tenga sentido. Lo que el SAT analiza en esa evidencia. El SAT revisa fechas. Coherencia, relación con la factura, relación con el servicio. Que la evidencia no sea genérica. Por ejemplo, correos sin contenido, reportes copiados, documentos sin fechas. Eso no sirve. Si una empresa factura asesoría fiscal mensual, el SAT espera ver correos, recomendaciones, análisis, seguimiento, no solo una factura cada mes. Si no hay evidencia, para el SAT no hubo operación, eso implica rechazo del gasto, rechazo del IVA, multas. Créditos fiscal. Después de revisar infraestructura, personal, activos y operación real. Es importante hablar de los errores más comunes que cometen las empresas y que las meten en problemas con el SAT. Muchas veces sin darse cuenta. Error 1. Confiar ciegamente en el proveedor. El primer error, y uno de los más peligrosos, es confiar ciegamente en el proveedor. Muchas empresas piensan: si me dieron factura y el proveedor está dado de alta, todo está bien. Pero para el SAT, eso no es suficiente. ¿Qué hace realmente el SAT? El SAT no se queda con la factura, el RFC. Eu pago. El SAT revisa si el proveedor tiene empleados, tiene oficinas, tiene activos, tiene capacidad real. Si el proveedor no puede demostrar esto, el problema no es solo del proveedor, también es del cliente. Hay empresas que llevan años trabajando con el mismo proveedor y jamás le han pedido un contrato, un reporte o evidencia del trabajo. Cuando llega una revisión del SAT, se dan cuenta de que no tienen nada que probar. Error 2. Usar conceptos genéricos en las facturas. El segundo error muy común es usar conceptos genéricos en las facturas. Frases como servicios profesionales asesoría, servicios administrativos apoyo empresarial. No explican nada para el SAT, porque esto es un problema, porque el SAT se pregunta: ¿servicios de qué? ¿Asesoría en qué? ¿Qué se hizo exactamente? Si el concepto es genérico, no se puede relacionar con evidencia, no se puede relacionar con el contrato, no se puede relacionar con la operación. No es lo mismo decir servicios administrativos que decir servicio de elaboración de reportes mensuales de control interno y conciliaciones administrativas del periodo enero 2026. La segunda descripción sí permite demostrar materialidad. Mientras más específico el concepto, más fácil defender la operación. Error 3. Pagos sin rastreabilidad. El tercer error muy común en materialidad fiscal son los pagos sin rastreabilidad, es decir, pagos que se hicieron, pero que no se pueden seguir claramente en el sistema financiero. ¿Qué significa rastreabilidad para el SAT? Para el SAT, un pago rastreable es aquel donde se puede ver claramente quién pagó, a quién se le pagó, cuándo se pagó, cómo se pagó, por qué se pagó. Si falta alguno de estos elementos, el SAT empieza a dudar del pago. ¿Cómo verifica el SAT los pagos? El SAT no te pregunta primero. El SAT cruza información, revisa. Estados de cuenta bancários, complementos de pago CFDI relacionados. Fecha del pago versus fecha de la factura. Forma de pago instituciones financieras. Si algo no cuadra, emite un requerimiento. ¿Qué considera el SAT como un pago no rastreable? Ejemplos de pagos sin rastreabilidad: pagos en efectivo, transferencias a cuentas de terceros, pagos a personas físicas distintas al proveedor, pagos sin referencia, pagos fraccionados sin control, y si no puede seguir el dinero, duda de que la operación haya sido real. Pagos fuera de tiempo sin aclaración. Todos estos levantan alertas. Si una empresa recibe una factura de servicios y paga en efectivo, el SAT no puede seguir ese dinero. ¿Qué espera ver el SAT en un pago correcto? El SAT espera ver transferencia bancaria, cuenta nombre del proveedor, referencia clara,
relación directa con la factura. Complemento de pago se aplica a todo debe coincidir factura, pago. Estado de cuenta. ¿Y si el pago se hizo a un tercero? Esto pasa mucho y es altamente riesgoso. El SAT pregunta: ¿por qué se pagó a alguien que no emitió la factura? Para que sea defendible, debe existir contrato que lo justifique, cesión de derechos, instrucción expresa, evidencia documental. Si no existe, el SAT desconoce el pago. ¿Qué pasa si el pago no es rastreable? Aquí va el mensaje fuerte: un pago no rastreable equivale, para el SAT, a un pago inexistente. Eso provoca rechazo del gasto, rechazo del IVA, multas, créditos fiscales, aunque el servicio se haya prestado. Los pagos sin rastreabilidad son uno de los errores más costosos en fiscal. Si el SAT no puede seguir el dinero desde tu cuenta hasta la del proveedor, asume que el pago no existió. En materialidad fiscal, el dinero también tiene que dejar huella. Error 4. No documentar procesos. El cuarto error, y uno de los más silenciosos, es no documentar los procesos. Muchas empresas sí trabajan, sí pagan y sí reciben servicios, pero no tienen documentado cómo ocurren las cosas. ¿Qué son los procesos para el SAT? Para el SAT, un proceso es la secuencia lógica y documentada de cómo se realiza una operación desde que se solicita un servicio hasta que se paga y se registra. No es algo complicado, es responder preguntas como: ¿quién pidió el servicio? ¿Cómo se autorizó? ¿Quién lo ejecutó? ¿Cómo se supervisó? ¿Cómo se validó? ¿Cómo se pagó? Si no está documentado, el SAT asume que no existe control. ¿Cómo detecta el SAT que no hay procesos? El SAT no te pide directamente: deme sus procesos. Lo detecta cuando no hay coherencia entre documentos. Cada operación se maneja distinto. No hay patrón lógico. No hay responsables claros. Eso prende alertas en una auditoría. ¿Qué documentación espera ver el SAT? El SAT espera ver documentos simples pero claros, por ejemplo, ejemplos de documentación de procesos, políticas internas, procedimientos escritos, flujogramas básicos, autorizaciones por correo, evidencia de revisiones, controles internos. No pide manuales enormes, pide orden. Si una empresa contrata servicios cada mes, el SAT espera ver que exista un proceso. Alguien los solicita, alguien los aprueba, alguien recibe el trabajo y alguien autoriza el pago. Si todo se hace de manera informal, el SAT duda. ¿Por qué este error es tan grave? Porque aunque tengas factura, contrato, pago, evidencia, si no hay proceso documentado, el SAT puede decir: no hay control interno, por lo tanto la operación no es confiable. Y eso afecta la materialidad. Muchas empresas trabajan por WhatsApp. Todo se pide por mensaje, se entrega por mensaje y se paga sin un proceso formal. Para el SAT, eso es riesgo. ¿Qué pasa si no hay procesos documentados? Sin procesos documentados, el SAT puede desconocer operaciones completas, consecuencias, rechazo del gasto, rechazo del IVA, multas. ¿Créditos fiscal? No documentar procesos es uno de los errores más caros, porque no se nota hasta que llega una auditoría. Tener procesos claros no es solo buena administración, es protección fiscal. La materialidad fiscal no se trata de cumplir con el SAT por miedo, sino de trabajar de forma ordenada. Infraestructura, personal, activos, pagos rastreables y procesos documentados no son lujos, son requisitos. Ahora vamos a ver ejemplos prácticos, porque la materialidad fiscal se entiende mejor cuando la llevamos a casos reales, de los que viven las empresas todos los días. Ahora veamos otro ejemplo muy común: servicios de sistemas. Este tipo de servicio sí es técnico, pero eso no significa que sea difícil de demostrar. ¿Qué espera ver el SAT en servicios de sistemas? Cuando el SAT revisa servicios de sistemas,
espera ver orden y lógica técnica, se pregunta: ¿qué sistema se atendía? ¿Qué alcance tenía el servicio? ¿Qué problemas se resolvían? ¿Qué resultados se obtuvieron? Documentación clave en servicios de sistemas. En servicios de sistemas, la evidencia es muy clara y normalmente existe, solo que muchas empresas no la guardan. El SAT espera ver contratos con alcance definido, descripción del servicio, reportes de soporte, bitácoras de atención, tickets, correos electrónicos, registros de incidencias, evidencia de accesos o configuraciones. Todo eso demuestra que el servicio sí se prestó. Si una empresa paga soporte mensual de sistemas, el SAT espera ver reportes mensuales de soporte, tickets atendidos o correos de incidencias. ¿Qué pasa si no hay evidencia? Si no hay reportes, no hay bitácoras y no hay evidencia técnica, el SAT puede concluir que el servicio no existió. Y entonces, rechaza el gasto, rechaza el IVA, aplica sanciones. No importa el tipo de servicio, administrativo o técnico, siempre debe existir evidencia del trabajo realizado. Ahora continuamos con servicios administrativos. Este es uno de los conceptos más usados y también más observados por el SAT, porque suele ser muy genérico. ¿Qué se pregunta el SAT en servicios administrativos? Cuando el SAT ve una factura de servicios administrativos, se hace preguntas muy concretas. ¿Quién prestó el servicio? Es decir, ¿era una persona? ¿Era un equipo? ¿Estaban dados de alta? ¿Tenían relación con el proveedor? ¿Qué funciones realizaba esa persona o ese equipo? Aquí el SAT quiere saber: ¿llevaba control de pagos? ¿Hacía reportes? ¿Organizaba información? ¿Daba seguimiento a procesos internos? Decir solo administrativo no explica nada. ¿Qué tareas hacía diariamente? El SAT espera una explicación lógica. Por ejemplo, elaboración de reportes semanales, revisión de documentación, seguimiento a proveedores, control de incidencias, apoyo en procesos internos. Si no se pueden describir tareas concretas, el SAT duda del servicio. ¿Cómo se supervisaba su trabajo? Esto es muy importante. El SAT se pregunta: ¿alguien revisaba el trabajo? ¿Se entregaban avances? ¿Había retroalimentación? ¿Existía control? Sin supervisión, el servicio pierde credibilidad. Para servicios administrativos, el SAT espera ver evidencia sencilla, pero constante. Por ejemplo, reportes mensuales de actividades, listas de tareas realizadas, correos de seguimiento, documentos elaborados, archivos de control, evidencia de entregables. No tienen que ser documentos complicados, pero sí reales y periódicos. Si una empresa paga servicios administrativos cada mes, el SAT espera ver algo cada mes, no solo una factura. ¿Qué pasa si solo existe la factura? Si solo existe la factura y no hay evidencia del trabajo administrativo, el SAT puede rechazar el gasto, aunque el proveedor exista el pago esté hecho el servicio sí se haya prestado. Ahora veamos otro caso muy común: honorarios profesionales. Este tipo de servicios incluye, por ejemplo, contadores, abogados, consultores, asesores fiscales, especialistas externos. Y aquí existe una creencia muy peligrosa. Como es asesoría profesional, no hay mucho que documentar. Eso no es correcto para el SAT. ¿Qué se pregunta el SAT en honorarios profesionales? Cuando el SAT revisa una factura por honorarios profesionales, se hace preguntas muy claras. ¿Qué hizo exactamente el profesionista? ¿Qué entregó como resultado de su trabajo? ¿Cómo se dio seguimiento a esa asesoría? El SAT no acepta respuestas vagas. Un entregable es cualquier resultado tangible o verificable del trabajo del profesionista. En honorarios profesionales, los entregables pueden ser opiniones técnicas, análisis escritos, dictámenes
reportes, diagnósticos, presentaciones, recomendaciones por escrito, correos con conclusiones, documentos de trabajo, archivos digitales. No importa el formato, importa que exista evidencia. Si un contador cobra honorarios por asesoría fiscal, el SAT espera ver análisis, correos, recomendaciones, no solo la factura. El SAT no espera que el profesionista entregue un solo documento y desaparezca, espera ver seguimiento. El seguimiento puede ser correos de aclaración, ajustes a recomendaciones, respuestas a dudas, actualizaciones, minutas de reuniones, evidencia de continuidad. Eso demuestra que la asesoría fue real. Hubo interacción. El servicio se prestó en el tiempo. Si una empresa paga honorarios mensuales, el SAT espera ver comunicación continua, no un solo archivo al año. Si no hay entregables ni seguimiento, para el SAT no hay forma de probar que la asesoría se dio y entonces puede rechazar el gasto. Puede rechazar el IVA, puede aplicar sanciones. Aunque el profesionista sea real. En honorarios profesionales, la evidencia es el trabajo intelectual puesto por escrito. Hasta ahora ya vimos cuáles son los errores más comunes que generan problemas de materialidad. Fiscal, pagos sin rastreabilidad, procesos mal documentados, contratos incompletos, entre otros. Ahora viene la parte más importante, cómo prepararte para que el SAT no tenga elementos para cuestionar tus operaciones. El primer punto para prepararte correctamente es tener contratos claros y bien estructurados. Y cuando digo claros, no me refiero a contratos genéricos descargados de Internet, sino a documentos que realmente expliquen la relación entre las partes. Un contrato debe responder preguntas muy básicas para el SAT. ¿Quién presta el servicio? ¿A quién se lo presta? ¿Qué servicio exacto se va a realizar? ¿Cuándo inicia y cuándo termina? ¿Cuánto se va a pagar y cómo? Uno de los errores más comunes es tener contratos muy generales que dicen algo como prestación de servicios profesionales en general. Ese tipo de contratos no ayudan cuando el SAT revisa la materialidad porque no explican qué se hizo realmente. Un buen contrato debe detallar el alcance del servicio, las actividades específicas, las obligaciones de cada parte, los tiempos de entrega y la forma de pago. Mientras más claro sea el contrato, menos espacio hay para dudas. Y en temas fiscales, una duda del SAT casi siempre juega en contra del contribuyente. La evidencia organizada significa que puedas demostrar, de forma rápida y clara, qué servicio o producto se vendió. ¿Quién lo vendió? ¿A quién se le vendió? ¿Cuándo se realizó? ¿Cómo se realizó? La evidencia puede ser física o digital. Por ejemplo, contratos, órdenes de servicio, cotizaciones, correos electrónicos, reportes entregables, fotografías, accesos a sistemas, bitácoras de trabajo. Un error muy común es tener la información dispersa. Un contrato en una computadora, correos en otro correo, pagos en otra plataforma y facturas en otro sistema. Lo correcto es que cada operación tenga su propio expediente, aunque sea digital. Un expediente por cliente o por proyecto. Cuando el SAT revisa y tú puedes mostrar todo de forma ordenada, la percepción cambia completamente. Pasas de ser un contribuyente sospechoso a un contribuyente organizado. El segundo punto clave para prepararte es que los pagos y los CFDI sean congruentes. Aquí el SAT se fija muchísimo, porque el dinero siempre deja rastro. Congruente significa que el monto del pago coincida con el CFDI. La fecha del pago tenga lógica con la fecha de la factura. La forma de pago sea correcta. Y que el medio de pago sea rastreable. Uno de los errores más graves es facturar una cosa y pagar otra distinta. Por ejemplo, facturas por transferencia,
pero pagos en efectivo, facturas por un monto y pagos fraccionados sin aclaración, facturas pagadas por terceros que no tienen relación con la operación. El SAT cruza información bancaria, fiscal y contable. Si algo no cuadra, automáticamente surge la duda sobre la materialidad. Además, el CFDI debe reflejar la realidad. Método de pago correcto. Forma de pago correcta. Uso del CFDI congruente con la operación. Conceptos claros en la factura. Si tú tienes pagos bancarios rastreables y CFDI bien emitidos, estás dejando evidencia sólida de que la operación sí existió. Hoy en día, cumplir con el SAT ya no es solo cuestión de buena voluntad o de llevar las cosas más o menos. El volumen de información es tan grande que sin sistemas, el riesgo aumenta. Apoyarte en sistemas no es un gasto, es una medida de prevención. Y aquí vamos a ver 2 puntos clave. Primero, ¿cómo te ayuda Kaki? Y segundo, ¿por qué la prevención es la clave para evitar problemas? Lo primero que te da un sistema como Compaki es orden. Orden significa que la información fiscal, contable y administrativa no está dispersa. En Compaki puedes tener CFDI emitidos y recibidos, pólizas contables, relación de pagos, clientes y proveedores, historial de operaciones. Cuando el SAT revisa, el orden es fundamental. Si tú puedes localizar una factura, su pago, su póliza y su evidencia relacionada, estás un paso adelante. El desorden es uno de los principales detonantes de observaciones del SAT. El segundo punto es el control. Paki te permite controlar que los CFDI estén correctamente registrados, que los pagos coincidan con las facturas, que no existan duplicidades, que la información sea congruente entre áreas. Por ejemplo, puedes detectar facturas sin pago, pago sin factura, CFDI con conceptos genéricos, proveedores con comportamiento atípico. Este control es vital para la materialidad fiscal porque te permite corregir a tiempo antes de que el SAT lo detecte. El tercer punto clave son los reportes. Los reportes te permiten ver la información de forma clara y resumida. Con reportes puedes analizar proveedores, revisar montos facturados, identificar operaciones relevantes, detectar inconsistencias cuando el SAT solicita información. No te pide que le cuentes una historia, te pide datos, y los reportes te ayudan a respaldar esa información. Un reporte bien generado puede marcar la diferencia entre aclarar una revisión o entrar en un problema fiscal serio. La mayoría de los problemas fiscales no se generan por mala fe, sino por falta de prevención. Muchas empresas reaccionan hasta que el SAT ya mandó un requerimiento, y en ese punto, el margen de maniobra es mucho menor. Prevenir significa revisar proveedores antes de contratar, definir procesos claros, documentar desde el inicio, usar sistemas para validar la información. Cuando usas sistemas como CONTPAQI, no solo registras información, también detectas riesgos. La prevención te permite evitar operaciones con proveedores riesgosos, corregir errores antes de una revisión, tener todo listo si el SAT pregunta. En materialidad fiscal, llegar preparado cambia todo. No es lo mismo decir déjame ver si encuentro la información, a decir aquí está todo, ordenado y documentado. Apoyarte en sistemas es una decisión estratégica. PAC te ayuda a mantener orden, control y reportes claros. Y eso se traduce en menos riesgos fiscales Jecuegda o esto. La mejor defensa ante el SAT no es improvisar, es prevenir.